La siguiente es una entrevista exclusiva a una valiente criminóloga colombiana que conoce secretos nunca antes contados del asesinado candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, y habla de los posibles nexos con el crimen y la política en nuestro país. Claudia Milena Garzón fue designada por decreto por el mismo presidente Lasso, ecuatoriano, como comisionada de paz, y su misión era pacificar la violencia en las cárceles del vecino país, donde conoció incluso, estuvo cara a cara con Fito, quien se adjudicó y atribuyó la muerte y asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Quién era para usted el asesinado candidato? Fernando Villavicencio, un hombre con corazón y espíritu de transformar, de esperanza total por un país, de una persona que combatía totalmente la corrupción, una persona que hablaba con voz alta, sin miedo y sin temores, que creía en un Ecuador real. ¿Es un magnicidio lo que ha ocurrido con él, equivalente al que ocurrió en nuestro país con Luis Carlos Galán Sarmiento? Es un magnicidio, por supuesto, Juan Diego. Estamos hablando de una persona que no solo tenía la importancia del rol que cumplía en Ecuador, sino su ideología, el cambio, la transformación, lo que él perseguía. ¿Cómo lo conoció usted? Cuando yo estaba como comisionada de la Mesa de Diálogo Penitenciario por decreto presidencial, que el presidente Lasso me lleva, me invita, en alguna situación me veo envuelta cuando yo lidero un proceso de paz con estructuras criminales en el Ecuador. Y justamente Fernando Villavicencio, cuando él veía mis entrevistas, sabía que estábamos hablando en un mismo idioma, hablar un idioma de verdad, de paz, de sociedad, de convivencia, de seguridad y de anticorrupción. Y ahí es cuando empezamos los dos a tener estos diálogos con objetivos muy similares y concretos de qué vamos a hacer por un país. ¿Quiénes querían matarlo? Fernando siempre hablaba de mafias, pero cuando se hablaba de mafias, él no solo se refería a las mafias de bandas o de DGOs, de grupos de delincuencia organizada. Él también hablaba de mafias en la política, en el poder, en el Estado, en el gobierno, de fuerza pública. Tenía muchas personas que, por supuesto, no querían que él posiblemente fuera presidente. ¿Sospecha de lo que ocurre después de que él sale del mitin político? Desprotección totalmente, él estaba desprotegido. La forma en que él sale, por el lugar donde él sale, a la camioneta que lo espera, no tenía absolutamente seguridad. Es como si lo hubieran entregado, Juan Diego, a la muerte. ¿Así? Así lo veo. ¿Él tenía carro blindado? Él tenía carro blindado, pero tenía un esquema de seguridad, y no era blindado tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Tal vez hace una semana estuvimos en una conversación. Siempre hablamos de un tema de paz. ¿Por teléfono? Por teléfono. Oh, wow. Siempre hablamos por un tema de paz, siempre hablamos por un tema de esperanza. Fui comisionada de paz y él creyó profundamente en que sí era posible humanizar, porque siempre me muevo por el tema de humanizar. ¿Y le expresó algún temor por su vida en ese momento, hace una semana que dice habló con él? Fernando era un hombre valiente, que a pesar de miedos y temores, porque trabajar en un país donde la corrupción es tan fuerte, da miedo, Juan Diego, porque también lo viví. Pero era un hombre que, con voz alta, cuando te lo repito, es un hombre que sabía que podía pasar esto. Pero aún así, su pueblo, su país, era prioridad. ¿Usted conoció cara a cara a el considerado Pablo Escobar ecuatoriano, a Fito? Por supuesto, nosotros hicimos también existen unos videos, el acercamiento que tuvimos, los diálogos diarios con ellos para trabajar en ese proceso de paz. Hablar con ellos de saber qué piensan de la paz, pero también descubrir que con alias Fito, alias JR y las otras personas que pertenecen a otras estructuras, saber cada vez conocer que el crimen organizado no se fortalece solo. ¿Qué quiere decir con eso? Es decir, había abierta y claramente complicidad de las autoridades y del gobierno ecuatoriano. El crimen organizado se fortalece cuando existen vínculos de Estado, de gobierno y de personas que pertenecen a fuerzas, a policía, por ejemplo, en este caso, por supuesto. Es decir, ¿este es un narcoestado, Ecuador, tal como usted me lo está describiendo? Cuando hablamos de corrupción, donde se permea solo
la corrupción, la maldad, donde la guerra, la violencia y la sangre es un negocio para otros, ¿cómo lo podemos llamar, Juan Diego? ¿Y cuál es el combustible detrás de todo esto? ¿Y cuál es el motor que mueve esta mafia que usted describe? Acá estamos hablando, es una guerra de poderes. Acá tenemos más o menos 8 o 9 grupos de crimen organizado, y justamente es el poder, y para que ese poder también tengan rentas criminales deben tener vínculos. Los vínculos están con algunos miembros, como hablábamos con Fernando. Hay que depurar instituciones, no se puede tampoco generalizar, porque conocí gente muy buena del gobierno, de la policía, pero también los que hacen parte de las mafias las están fortaleciendo. Necesitamos depurar. ¿Y el presidente Lasso sabe eso que usted me está contando? Por supuesto. El presidente Guillermo Lasso, le entregamos un documento para decirle esto hay que hacer. Hablé con él, él sabía muy bien que muchas personas estaban ahí permeadas de corrupción, pero a veces ¿Qué no pasó? quieren hacer. ¿Qué le dijo cuando usted le informaba eso? Una colombiana, mujer, diciéndole la verdad. Muchas personas sabían que que un país tembló por ello. Pero igual que Fernando Villavicencio, quise mostrarle a un país cuál era el eje principal de las violencias, la corrupción. ¿Qué sabe usted acerca de las versiones que corren, de los nexos de los que hablan, de toda esta criminalidad mafiosa ecuatoriana y Colombia? Bueno, acá estamos hablando justamente por el poder que se tiene en este momento en Ecuador con el tema de dólar. Y por supuesto que nexos existen. Claro que existen los nexos. Pero acá justamente quién trabaja para quién. Y acá empieza justamente la sofisticación del crimen fronterizo. Claro que se da. Ecuador está impregnado de colombianos. Sospechosamente apareció muerto el sicario que habría disparado contra Villavicencio, incluso dentro de las instalaciones de la Fiscalía misma. ¿Qué le hace pensar a usted eso? No llegar al punto donde se ordena la muerte de Fernando. Hay que silenciar. Eso es lo que pasa. Gracias. Con esta entrevista. Muchas gracias.